Tremendo, gloria a Dios. Una vez más sean todos muy bienvenidos a la casa de Dios. Qué placer tenerlos aquí y qué bueno poder dejar este ambiente para la palabra de Dios, para poder recibirla, para decirle: Señor, quiero tu palabra, anhelo tu palabra. Te doy gracias, gracias mi Jesús. Y una vez más bendigo a las madres de casa de Dios. Son únicas, guerreras, tremendas, leonas que pelean por su familia, que van a ir a cazar a su presa, pero a la vez son esas mujeres tiernas que abrazan, que te bendicen, que te protegen. Son esas mujeres robustas. Sobre todo robustas, dicen algunos. Pero como esas hebreas que cuando sus hijos estaban amenazados por el rey, el faraón de Egipto, ellas la tenían antes, cubrían: nadie va a matar mi familia. Esas eran mujeres leonas, tremendas, que se anticipaban a la muerte, se anticipaban a la maldición, a lo que sea. Esa clase de mujeres están aquí. Y esa clase de hijos de hombres son los que se levantan al lado suyo. Alguien me tiene que decir amén. Tremendo, tremendo. Isaías 56:7, recordando la palabra que Dios nos daba el día de ayer y empezaba a encender algo en nuestros corazones, en nuestras vidas. Dice: mi casa, diga conmigo, mi casa. Decir, mi vida será llamada casa de oración. Amén. Mi casa, mi vida será llamada casa de oración. Si bien Dios en ese momento estaba hablando por su iglesia, por el templo, en el lugar donde se reunían, pero hoy Dios nos está llevando a nuestras casas, a nuestros hogares, para que tu casa y tu familia viva en una casa de oración, en una casa que tiene intimidad con Dios, en una casa donde se palpa a Dios, se respira a Dios, donde se vive a Dios. Y vos también tenés que decir: mi casa será llamada casa de oración. Amén. Y es fácil orar, ¿no? Para nada. Aquellos que dicen: pero yo no tengo que venir al altar, puedo orar en mi casa. Mentira, es lo más difícil. Por acá no te queda otra. Que suban un poco el volumen. Suban allá, no acá. Acá está bien, y ahí. Suban un poquito para afuera. Acá, si bien a veces nos cuesta a ver qué hablar o qué decir, porque tenemos vergüenza a veces algunos, pero tenés que orar, no te queda otra. Por lo menos cerrar los ojos, mover el coso, ¿viste? La boca, algo haces para que simular que estás orando. Pero en casa hay que tener fuerza de voluntad para orar, para entrar en la presencia de Dios. Amén. Por eso el título es Intimidad en el altar de casa. Intimidad en el altar de casa. Pero yo vi en este tiempo que hubo un tiempo que acá les desafiamos que tengan un altar, un lugar de oración. Y ayer nos estaban mostrando algo, nos mostraron unas lindas fotos y una fea foto. Una foto donde estaba una mesita de luz, donde la luz estaba encendida, donde había una Biblia, donde habían unos zapatitos bien ordenados, como que alguien se sacó su calzado para estar en un lugar santo, en un lugar donde estaba la presencia de Dios. Pero los meses pasaron y ya no había zapatillas, había calzoncillos. Ya no estaba ordenado, estaba desordenado. Ya no había Biblia, había un rosario. Como que fue cambiando, ¿no? Pero a veces, después, el predicador de ayer, el eclesiastés de ayer, mostraba, se gozaba por su altar. Pero muchas veces ese altar solamente es para la foto. No digo que él lo haga para la foto,
pero solamente lo hacemos. Hacemos y mostramos solamente para la foto. Entramos en la transmisión a la oración, uno que entramos tarde, o sea, no nos preparamos para entrar en oración, no nos preparamos para ir a la intimidad con nuestro Señor, simplemente entramos porque hay un líder que nos dice, entren, oren, ya te conectaste, ¿dónde estás? Oh, qué hincha. ¿Cómo que te están diciendo anda a matar a tu suegra? Que todo lo quisiéramos hacer, ¿sí o no? Pero nos vamos a ir presos. Acá nos están diciendo, no le mates a nadie, anda a hablar con Dios. Anda a la intimidad con tu Señor, a quien decís amar. Pero nos conectamos tarde, nos conectamos solo porque nos dicen, no porque nazca de nosotros. Nos vamos solo porque alguien nos está diciendo. Y como no tenemos ganas de orar, no tenemos ganas de conectarnos, lo hacemos para la foto. Lo hacemos simplemente por estar. Lo mismo el altar familiar. Eso es algo típico de casa de Dios. No lo hacen todas las iglesias. Pero ¿qué pasa? Algunos, sacan la foto solamente por sacar. Hasta ni sonrisa algunos. Y otros una sonrisa re falsa. No saben cómo hacer. Porque hicieron todo rápido, hacen a las 12 de la noche cuando están todos ya desvelados. ¿Por qué? Porque no hay altar. ¿Saben qué? Después que el pueblo de Israel tomó la tierra prometida, salieron de Egipto, donde eran esclavos, donde eran maltratados, donde los tenían como la peor porquería. Así éramos nosotros, salimos del mundo. Dios nos rescató de ahí y nos trajo una tierra prometida. Y entramos. Y había algo que en medio del transitar Dios le dijo que puedan hacer, que era el tabernáculo de reunión. Era un lugar donde la gente sabía que ahí estaba Dios. Y ahí pusieron algo que se llamaba el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios. Esa arca era un cofre revestido de oro y representaba la presencia misma de Dios. Cuando llegan a la tierra prometida, lo establecieron en un lugar, la ciudad se llamaba Silo, y ahí estaban. Tiempo después, el que llega a ser el sumo sacerdote, el capo, el que tenía que guiar espiritualmente a Israel, fue Elí, el sacerdote Elí, que yo les prediqué en estos días sobre Elí. Y estaban allí, y Elí vivía en el templo donde estaba la presencia de Dios. Dice que también Samuel dormía ahí y servía al Señor, aunque no conocía a Dios, ni había escuchado a Dios, ni la palabra se le había revelado. Hay personas que están en el templo, que están en los supuestos altares, pero lamentablemente la palabra no se le es revelada. No hay relación con Dios. Lamentablemente Elí, que tenía que guiar al pueblo, no pudo ni guiar al pueblo, pero tampoco pudo guiar a su familia, porque Dios le llama la atención, porque no había sido estorbo. Si bien él no pecaba, él era un hombre que no había pecado, era un hombre donde en un momento tuvo visión y tuvo palabra, pero se había apagado. Pero lamentablemente no transfirió eso a sus hijos, y sus hijos sí pecaron y él no le puso ningún estorbo. Lamentablemente así estaba Israel, y como los hijos pecaron y había un mal ejemplo, a todo el pueblo se le transmitió, y el pueblo estaba mal, estaba en pecado, estaba en angustia. Lo peor fue cuando Israel entró en guerra y vinieron los filisteos. Llegaron los filisteos, llegó el pueblo filisteo y derrota a Israel. Cuando Dios se lo permitía, el arca salía, el arca de la presencia de Dios, que hasta ese momento solamente estuvo en el templo, nunca en una casa, nunca en una familia. El altar tenía que estar en el templo, y esa es nuestra mentalidad. Dios está en el templo, Dios está allá, y por eso es que cuando pasamos por una iglesia, ¿qué hacemos? Porque Dios está ahí, la estatua por lo menos. Pasamos y nos persignamos. O si pasamos por acá, quizá usted no se persigna porque usted es evangélico, no se persigna, pero dice, ahí está Dios. Y a algunos no les interesa si está Dios o no, porque perdieron esa intimidad. Bueno, el pueblo estaba así. ¿Y saben qué pasó? El pueblo salió a la guerra, llevaron la presencia de Dios, el arca. En realidad llevaron el arca porque la presencia de Dios ya no estaba.
¿Y saben qué pasó? Perdieron. Israel fue derrotado y lo peor de todo, el arca fue tomada y llevada al pueblo filisteo. En esa misma pelea, en esa misma batalla, mueren los hijos de Elí, los dos el mismo día. Cuando vienen y le cuentan, Elí estaba allí, ya dice viejo, sin visión, y le cuentan, tus hijos murieron. Y él se puso muy angustiado. Pero después le dieron otra noticia: el arca de Dios fue tomada. Y para él dijo, listo, es lo peor. Y dice que él cayó para atrás, se cae de la silla donde estaba sentado, y era tan, pero tan gordo. Una vez más me doy cuenta que no soy el único gordofóbico. La Biblia también lo es. Dice que cuando cae para atrás, el propio peso de él hizo que se rompa la nuca y muera en el instante. ¿Qué pasó? Eso no es lo grave, murió, ya está, ya fue. ¿Saben qué pasó? Todo el pueblo de Israel estaba mal, estaba triste porque perdieron la presencia. Lo que no se dieron cuenta es que perdieron solamente el cofre. La presencia ya la habían perdido hace mucho tiempo atrás. A veces nosotros pensamos, porque se nos saca de un liderazgo o se nos quiere disciplinar, nos ponemos mal porque pensamos que no estamos en la presencia de Dios, y la presencia de Dios ya la perdimos hace mucho tiempo y no nos dimos cuenta. Pero ¿saben qué pasó? Les cuento para no leer y que sea tan largo, pero usted lo puede leer en su Biblia. Si la abre, la lee seguro. El pueblo, los filisteos dijeron, tenemos el arca, tenemos a Dios y lo vamos a encerrar. ¿Y saben dónde le encerraron? El pueblo filisteo tenía su propio Dios y su Dios se llamaba Dagón. No se llamaba Dios, se llamaba Dagón. Entonces se fueron y le llevaron a Dios al templo de Dagón. Y Dagón estaba ahí paradito. No sé si se le movían los ojos, pero metieron el arca ahí. Y dejaron, listo, somos los vencedores, tenemos a Dios, Israel no nos va a poder hacer más nada. Y se fueron. Al otro día vinieron los sacerdotes filisteos para celebrar a su Dios y para honrar a su Dios. Y cuando abrieron el templo se llevaron la sorpresa más grande de su vida. Dagón estaba cortado por la mitad, tirado de narices delante del arca, porque la presencia de Dios estaba allí. Y la presencia de Dios no la puede tocar nadie. No la vas a poder derribar, no la vas a poder romper. Quizás ya no esté en tu corazón, quizás ya no esté en tu casa, pero donde está la presencia de Dios, ningún otro Dios se va a poder poner en su lugar. Amén. Los filisteos no podían creer. ¿Qué pasó? ¿Saben qué? Levantaron a su Dios, le pegaron con cinta scotch todo alrededor. Todo. No le alcanzaba, le pusieron unas curitas ahí en gas. Y se fueron. Y le dijeron al arca, chuma, chuma, chuma. Y se fueron. Vamos, Dagón, que vos podés. Vos sos nuestro Dios. No nos falle. Y se fueron. Volvieron los sacerdotes al otro día. No solamente Dagón estaba tirado, sus pies y sus manos estaban quebradas y delante nuevamente, tirado de narices delante del arca de la presencia de Dios. No solamente eso, en el pueblo empezaron a haber tumores, muertes, la tierra se empezó a secar, no podían prosperar. Los filisteos no sabían qué hacer. Ellos decían, ¿qué trajimos acá? ¿Qué es esto? Esto no lo podemos tener. Lo que ellos pensaran que eran un trofeo de guerra empezó a ser su peor calvario. Y empezaron a recorrer. Llevaron a una ciudad, llevaron a otra ciudad, y a ciudad donde llegaba el arca de la presencia de Dios, ciudad que temblaba, ciudad que llegaba enfermedad, ciudad que caían los dioses, ciudad que no podía estar en paz. Los niños no podían dormir, lloraban todo el tiempo. Las familias dijeron, no podemos tener esto, es lo peor que hicimos. Y dijeron, ¿a dónde vamos a llevar esto? Por lo que yo veo, y es lo que quiero transmitirte, pone punto número 1: altar sin la presencia de Dios. ¿Cómo puede ser que el altar o esta arca que representa el altar íntimo de Dios, donde estaba la presencia misma de Dios, no pasaba nada ni hacía nada? Es más, pecaban como si nada delante de Dios. Y Dios, por misericordia, porque era su pueblo, no hizo nada. Pero cuando un pueblo enemigo se quiso burlar de su presencia, causó estragos. Pero podemos tener un altar sin la presencia de Dios, sin intimidad en nuestras casas.
¿Por qué? Porque nos conectamos solamente porque el líder me está diciendo, porque nos están mandando mensaje. ¿Por qué no te conectás? Y como bueno, somos parte de la iglesia, o si no me tengo que ir, esto es un lío, entonces me conecto. Pero no entendés que nosotros te estamos motivando para que vos puedas entrar. Nosotros te estamos motivando para que tengas una relación con tu familia que antes no la tenías. Que le puedas servir a Dios porque antes le servías al mundo. Que vengas a un altar de oración porque no solamente necesitas. Si alguien estuvo en un altar de oración aquí de las 24 horas, no puede decir no quiero volver. Porque simplemente con venir a orar y usted reciba y sepa que hay una familia que te dice, por favor oren por mí, estamos en el hospital, necesitamos una sanidad. Vos no puedes decir no quiero ir al altar. Deberías estar acá, porque hay alguien que, si vos no necesitas oración, bárbaro, te felicito, pero hay alguien que necesita tu oración. Pero como perdimos la intimidad, el arca puede estar, el lugar puede estar, todo puede darse para que esté la presencia de Dios, pero los que no salimos de la presencia fuimos nosotros. Y eso pasó con una familia. En 1 Samuel 7:1 dice que los filisteos no sabían qué hacer y vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab. Digan conmigo, Abinadab, situada en el collado, y santificaron Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Y esto es literal. Se fueron y guardaron. Dijeron Abinadab, le dijeron a Abinadab, que era del pueblo de Israel, pero andaba más o menos. Le dijeron, vos tenés un lugar, porque los filisteos le dijeron, no queremos saber nada. ¿Que te podemos dejar en tu casa? Sí, tengo un depósito y atrás. Y bueno, le consagraron a su hijo que guarde, que cuide ahí, que nadie más se lleve. Y quedó. Escuche esto, esto es tremendo. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años. Digan conmigo, 20 años. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel? ¿Alegre o estaba triste? ¿Cómo estaba? ¿Se lamentaba o hacía fiesta? ¿Estaba bendecido o no tenía ninguna bendición? ¿Cómo puede ser que por 20 años, cuántos de nosotros por años que somos cristianos, que vamos boyando de iglesia en iglesia, de lugar en lugar, y no pasa nada? Al contrario, muchos decimos, parece que me va peor. Es más, nos tomamos el tupé de decir, en el mundo me iba mejor. Yo no puedo lograr entender que alguien que una vez aceptó a Jesús, estuvo en medio de su casa, le sirvió, hasta algunos lideraron, puedan llegar a decir eso. Pero son las familias que tienen el arca, tienen la posibilidad. Nunca había pasado eso. Desde que el Señor dio el mandato, hizo la ley de que haya un tabernáculo de reunión, el arca nunca había salido del lugar de reunión, salvo si Él daba el ok para una guerra. Era la primera vez que una familia podía tener el arca del pacto y hacer un altar a Dios en su propia casa. Era una familia que tenía la posibilidad de tener a Dios y la guardó. ¿Alguien tiene una Biblia de papel? Es como tener la Biblia. Esto es una tapa y papel. Así era el arca. Era un cofre. Pero no era lo que era el material, era lo que representaba. Pero si vos la abrís, esto es vida. Esto cambia vidas y cambia familias. Muchos tienen su Biblia cerrada y solamente la traen a pasear el domingo siguiente, y algunos ni eso porque tienen su Biblia en el celular, pero en la semana ni la abren. Tienen un tesoro allí, pero la guardaron por 20 años y no hay cambios, no hay forma. Dice la palabra que el arca y la presencia estuvo 20 años en la casa de Abinadab, sin pena ni gloria. No pasó nada, todos sabían que estaba ahí, pero la familia fue igual. Es más, después, al poco tiempo, se levanta un rey, el primer rey de Israel. Y ese rey se llamaba Saúl.
tampoco le importó, tampoco la buscó. Miren, en el templo se presentaban las ofrendas, se seguían dando los sacrificios, pero ya no estaba la presencia de Dios. Y lamentablemente en la familia que supuestamente tenía que estar, ya no estaba. Son las conexiones sin presencia, son los altares sin presencia, son los altares familiares que lo hacemos simplemente por hacer. Estamos apurados, tenemos sueños, tenemos muchas cosas que hacer. Bueno, leemos, cantamos, dale, alguien que haga una oración y nos vamos todos a dormir porque tenemos muchas cosas que hacer. Dios no es importante para nosotros. Mañana tenemos que ir al altar, y bueno, dale, que turno te toca a vos, que turno, dale, yo te llevo en la moto, te dejo ahí, dale, ya está. Pero no hay una preparación. Venimos y no sabemos de memoria los puntos. ¿Pero qué te habló el Señor? I, a, e, i, o, u. Parecen elegantes cantando el abecedario. ¿Por qué? Porque no hay intimidad, porque no me importa, porque no es Dios, porque nosotros le damos el valor. Entonces venimos sin preparación. Si nos dicen, ¿te animás a orar? Decimos, no, tengo vergüenza. En lugar de decir, quiero aprender, enséñenme. Y siempre le tiramos la responsabilidad al hermano. No, ustedes son los malos. Si yo llego a orar mal, ustedes me retan. O sea, no sabemos qué hacer. Porque si uno viene con un corazón, me enseñan como los discípulos de Jesús, te vamos a enseñar. Yo no sé, pero denme, voy a orar. Y te están diciendo que lleves la presencia a tu casa. Y no lo hacemos. Somos como Abinadab. Pero ¿saben qué? Lamentablemente, Abinadab tuvo el privilegio de tener la presencia de Dios y la guardó. La archivó. Dijo, hasta el domingo que viene. Y así empezó a servir sin Dios, a orar sin Dios, a hacer el altar sin Dios. Y por 20 años no pasó nada. Es más, el mismo Saúl se creyó tan importante que un día se retrasó el profeta, que era Samuel, y él mismo hizo sacrificios y ofrendas. Estaba tan preocupado por sí mismo que ya ni le importaba. Como muchos de ustedes, lamentablemente Dios los llamó para ser los sacerdotes de su casa y no escuchan líderes, no reciben consejo, no buscan. Es más, se enorgullece y dice, yo soy el sacerdote y yo hago lo que quiero con mis hijos. Y lamentablemente tu familia está mal, sufriendo por 20 años, viviendo una religión muerta. Pensamos y pasamos, porque muchos de los evangélicos dicen, ay, qué muerte, mirá, idólatras por las iglesias católicas. ¿Y qué por tu casa? ¿Y qué por tu vida? Deja de mirar, de juzgar y empezá a verte a vos. ¿Realmente está la presencia de Dios donde estás? ¿Realmente hiciste un altar con la... ¿Podés sentir la presencia de Dios? El que entra a tu casa puede sentir un ambiente diferente, puede sentir que allí está la presencia de Dios. Y ese es el segundo punto, un altar con la presencia de Dios. ¿Saben qué? Gracias a Dios siempre alguien se levanta. Si no se levantan los padres, se levantan los hijos. Van a tener luchas, van a tener sacrificio, pero esos hijos van a cambiar su destino. Esas hijas serán tremendas. ¿Por qué? Porque tuvieron padres tercos que conocían a Dios, que estaban en el templo, que asistían a las reuniones, que tenían toda la Biblia, que tenían no sé qué cosa, pero no tenían fruto, no tenían resultado, no tenían cambio, no tenían alegría. Se lamentaban. Ustedes conocen a gente que te mandan WhatsApp lamentándose, quejándose todo el día, amargado, nunca una alegría. Nunca te mandan un WhatsApp diciendo, mirá, líder, hoy estuve orando, recibí revelación, Dios me habló. Abinadab. Archivaron la presencia, pero gloria a Dios, porque después de Saúl se levantó un David que se desesperó por la presencia de Dios y dijo, la presencia de Dios tiene que estar. ¡Hey! ¿Dónde está la presencia? En la casa de Abinadab. Voy a tener que traerla. Amén. Y eso pasó en Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 5. Gloria a Dios y aleluya por aquellos que quieren la presencia de Dios, que se desesperan por la presencia de Dios, que corren por la presencia de Dios y no corren al baño. Primera de Crónicas 13:5 dice, entonces David reunió a todo Israel
desde Sior de Egipto hasta la entrada de Amad, para que trajesen ¿qué cosa? El arca de Dios de Kiriat Jearim. Donde estaba el arca se armaba el altar. Y subió David con todo Israel. Escuche, esto es tremendo. Y subió David con todo Israel a Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Dios, de Jehová Dios, que moraba entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de ¿quién? De Abinadab, donde había quedado. ¿Cuánto tiempo? 20 años y no pasó nada. 20 años que no hubieron resultado. 20 años que nacieron sus hijos y no sentían nada por la presencia de Dios. 20 años que nacieron sus nietos y no pasaba nada. Y llevaron, dice, y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo. Por lo menos compraron un carro nuevo. Y Usa y Ahío guiaban el carro. Quiero que veas este detalle. Usa y Ahío eran hijos de Abinadab. Y David y todo Israel se regocijaron delante de Dios. Miren cómo cambia la cosa. De un pueblo que se lamentaba a alguien que se empezó a preocupar por la presencia. Cambió del lamento al regocijo, de la tristeza a la alegría, del luto a la fiesta. Alguien tiene que decirme amén. La cosa va a empezar a cambiar en nuestras vidas, en nuestras familias. Dice, y David y todo Israel se regocijaron delante de Dios. ¿Cómo? Ahí más o menos, nomás sacándose la foto del altar. Bueno, venía acá. Veníamos a sacar una foto. Terminamos el altar de oración acá. Vamos a sacar una foto. Pone bien tu puño. Quebrado. Bueno, por lo menos así, no así, ¿viste? Pero bueno. ¿Cómo estaban contentos estos? Con todas sus fuerzas, dice. Así la sonrisa, de oreja a oreja. Felices, la presencia de Dios vuelve, la gloria de Dios vuelve. Podemos invocar el nombre de nuestro Dios. Alguien tiene que decir amén. Mostrarle tu sonrisa al de al lado. Aunque falten algunas teclas, bajate el barbije. Aunque tengas así ortodoncia, bracket, como yo así. Aunque tus dientes todavía estén para todos lados. Con toda tu fuerza, reíte. ¿Hace cuánto no te reí? No sos feliz. No disfrutás de la presencia. Que no me importa nada. Que el mundo se puede caer a pedazos, pero yo estoy enamorado. Pasan los días, pasan las horas y estoy ahí. En Él estoy seguro. Dice que esta gente se regocijó delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas, sin guitarra. ¿Pero qué le va a hacer? Dije, y voy a dejar grabado esto, acá no hay guitarrista, en este grupo lamentablemente escasean los guitarristas, como escaseaba la presencia de Dios, en la casa de Abinadab. Entonces en la casa acá o tienen guitarristas, bueno, tienen guitarristas. Tienen alguien que sostiene la guitarra. Después. Pobre Victoria. No, pero Victoria, es profético su nombre, ella va a tener victoria. Y va a ser ¿sabe qué? Cuando ustedes le vean así, que da vuelta la guitarra. Claro. Acá le catalogaron como Slash porque tiene todos unos rulos así que. Cuando usted vea que vengan unos pantalones de cuero, unas botas, sin el cigarro de Slash, pero con un chupetín va a venir. Y hace así, sorpréndase porque va a ser una guitarrista tremenda. Por lo menos está horario, ¿no?
Ahí más o menos son todos unos flojos. Bueno, bueno, escuche. Entonces, les dije, no hubo caso. Yo pensé que alguno iba a decir, me quedo, por lo menos para la foto. Ninguno. Ningún guitarrista dijo, me quedo a suplantar. No importa qué pasó con el otro, no importa. Me quedo, no se quedó ninguno. Pero hoy le quiero de vuelta destacar en cada uno a Melina. Meli estaba recién tocando el bajo. Y uno de los bajistas en estos días se bajó. Yo hubiese querido que baje de peso, pero no, se bajó del bajo. ¿Sí? Todo un silencio, tranquilo. Pero siempre le diga a alguien en algún culto, me quiero portar bien, pero no puedo. Es más fuerte que yo. Entonces, Meli sabe de eso y dice, pastora, yo sé que usted quizá me va a decir que no, que se arreglen como puede, pues yo la tengo, pero yo quiero que usted sepa que estoy a su disposición. Es alguien que está dispuesto a morir, a decir, me voy a sacrificar otro domingo más y voy a estar en las 3 reuniones toda la tarde, voy a venir el viernes a ensayar, porque hay alguien que dice, para mí es importante mi iglesia, para mí es importante la presencia de Dios, y si yo puedo aportar algo, ahí voy a estar. No me importa mi agenda, no me importa mis ocupaciones, me importa que yo estoy ahí y tengo que ser parte. Amén. También Andrés es otro que acá se puso. Un día me enojé con él, le dije, rajá acá, no quiero saber más nada, como, andate nomás. Y cualquier otro va a decir, listo. Matanga dijo la changa y se iba. Casi Ángel, ¿dónde está Casi Ángel? Se fue a limpiar su ala, pero es literal. Perdón. Yo les dije, soy como un niño y no me distraigo. ¿Cómo me van a decir eso? Escuchá, yo le dije a Andrés un día, no quiero saber más, acá atrás mío está. Todos los domingos se come todas las reuniones. ¿Por qué? Porque un día vio la necesidad. Yo un día estaba cogoteando acá, los sonidistas en sus cosas, todo tan claro, cada uno tiene su ocupación, y yo quería viciarle algo acá, buscarle, y dijo, yo voy a estar ahí ayudando en la transmisión, en el coso. Desde que comenzó la pandemia, se plantó acá. Como también hace poco, Iván vio la necesidad en los músicos y está atento, viene si tiene que subirse para ayudar. Está gente que se consagró, gente que se entregó, sobre todo los que estamos acá desde siempre, que somos los líderes, y sobre todo jóvenes. Ahí viene el ángel, miren, tranquilo. Casi. Tranquilo, con un vaso de café, tranquilo. Se agrandó y es así. ¿Por qué le digo casi ángel? Ya le prediqué el otro día, porque era casi ángel. Porque los ángeles vieron que son grandotes. Entonces, rubios, todo eso. Él es rubio, todo, pero grandote. Justo ese día no había muchos insumos en el cielo. Como para hacer piernas más largas, brazos más largos. Hoy estamos escasos, esto es lo que va. Y justo su mamá estaba ahí en el... ¿Para qué tanto, Dios? ¿Para qué? Sin necesidad. Bueno, seguimos. No sé en qué estaba predicando ahora. Bueno, las 10 vírgenes... Pasen las 10 vírgenes. Tírese en el suelo. ¿Quién? Bueno, acá. Estaban los salterios, tamboril, címbalo. La gente estaba alegre, feliz. Pero vamos a ver cómo sigue la historia. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, lo mató, porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa,
por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo, escuche lo que dijo David: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? No. Entonces no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-edom geteo. Qué amigo David, ¿no? No, si va a matar gente en la presencia de Dios, que le mate a Obed-edom. No, pero David, pará, vos sos mi rey. No, pues mi rey, ¿cómo? ¿Cómo es? Pero David le dejó ahí. Ahora yo quiero que sepa esto. Usa y Ahío eran los hijos de Abinadab. Cuando David se emociona, porque es una emoción y quiere traer el arca, porque no sabía la responsabilidad que conlleva, cuando empieza a ver la responsabilidad y la muerte, él dice: no quiero el arca, porque confió en Usa y en Ahío, en los cuales la presencia de Dios estuvo por 20 años y ellos no sabían cómo tratar la presencia de Dios. ¿Por qué en 20 años nadie tocó y el día que tocó murió? 20 años sin. ¿Por qué digo yo que la guardaron y la archivaron? Porque en 20 años en su casa Usa no murió, Usa no le pasó nada, pero el día que tocó la presencia se murió, porque no sabían tratar a la presencia de Dios. Y a David tampoco le importó, porque en la palabra decía cómo debía ser cargada el arca, cómo tenía que ser tratada. Tenía responsabilidad, y el arca no podía ir en un carro por más que el carro sea nuevo. No podemos hacer las cosas a nuestra manera. El arca tendría que ir sobre los levitas y ellos tenían que cargarlo, y para eso los levitas tenían que santificarse cierto día, tenían que estar santificados ellos, tenían que estar santificadas sus vestiduras, tenían que estar en la presencia de Dios y así cargar el arca con mucho cuidado al lugar donde sea, hasta la distancia que sea. Ellos la tenían que sostener y llevar por los rieles con un sostén. Pero David quiso hacer como quiere. Así somos muchos cuando sabemos la responsabilidad que es tener la presencia de Dios en nuestras casas, tener la presencia de Dios y levantarnos en liderazgo. Decimos: no quiero la presencia de Dios. ¿Saben por qué? Porque no quieren morir, porque no quieren sacrificar, porque no se quieren entregar. Entonces tenemos archivada la presencia de Dios y no la tocamos, no nos acercamos. Eso es, David se confió con aquellos que solamente están para la foto, tienen un altar para la foto, pero detrás de esa foto no hay nada, no hay oración, hay dormir, hay sueño, hay excusas, hay llegar tarde, hay creérsela, no le siguen a nadie, no buscan consejo. David dijo: yo soy el rey, quiero el arca y voy a traerla como quiere. No, señores, hay una palabra que te habla cómo tenés que ser, cómo te tenés que levantar, cómo tenés que ser padre, cómo tenés que ser madre, cómo tenés que ser como esposo, cómo tenés que ser como esposa, cómo tenés que ser como hijo. Y el que no la quiera, lamentablemente, cuando toque la presencia de Dios, en lugar de tener vida tendrá muerte, en lugar de tener bendición tendrá maldición. ¿Por qué? Porque solo quisieron la figura. Esto es un papel con una tapa, se quema y no sirve para nada. Pero cuando yo la abro y se escribe en mi corazón, esto cobra vida, tiene vida y tiene poder. Y dice la palabra de Dios: y el arca de Dios estuvo en la familia de Obed-edom, en su casa, 3 meses, 20 años en una casa sin nada, sin fruto, sin pasar nada, que no sirva para nada, que cambien de iglesia en iglesia, sin levantarse en un liderazgo, sin levantarse a servirle al Señor. Pero 3 meses en la casa de Obed-edom, y bendijo Jehová a la casa de Obed-edom y todo lo que tenía, porque Obed-edom, él respetó, consagró, levantó un altar, y todo era importante, porque donde para otros es muerte, para los que nos consagramos es vida. Para donde otros es maldición, para los que nos consagramos es bendición. Para donde otros no van a ver sus generaciones progresar, nuestros hijos serán poderosos. Hey, yo no sé a quién le estoy hablando en esta noche, pero alguien tiene que saltar de su silla y decirme: amén.
¡Qué contraste! ¡Qué diferencia! Una casa 20 años y no pasó nada. Otro que ve el sacrificio y dice: no, en mi casa no viene eso porque me va a matar. A mi casa no viene el liderazgo, a mi casa no viene el servicio. Es mucho sacrificio. Tengo mi trabajo, tengo mis ocupaciones, tengo mi familia. El primer ministerio es la familia. ¿Dónde dice eso? ¿En qué versículo? Pero no leen. ¿Por qué? Porque es un cofre archivado y creemos lo que nos dijo la religión. Pero en otra casa, 3 meses bendijo a él y todo lo que tenía. 3 meses estamos para finalizar el año. Esto es algo profético. Si hoy entra la presencia de Dios a tu casa, si hoy entra la presencia de Dios a tu vida, esto es algo profético. Algo se va a empezar a encender. Tu familia será bendecida. Tus hijos se levantarán y serán transformados. Tu economía, tu negocio, tu trabajo florecerá, prosperará. Las puertas se abrirán ¡Ey! Yo no sé a quién le estoy hablando, pero en 3 meses el ministerio tomará un envión que será tan poderoso, tan glorioso, que solo se podrá sostener en la intimidad de la presencia. Aleluya. Oh, qué impresionante. David se confió en un religioso. David se confió en alguien que tuvo 20 años la presencia de Dios. Dijo: los hijos de Abinadab van a saber. Hace 20 años están en la iglesia, sin fruto, sin cambiar. 20 años con el mismo problema matrimonial, 20 años con el mismo problema en su economía, 20 años con el mismo problema echándole la culpa a los líderes. O si no son 20 años son 5, si no son 5 son 4, si no son 4 son 3, no sé. Pero en 3 meses la familia de él fue transformada, cambió. ¿Qué había de diferente entre Obed-Edom y Abinadab? Los dos tenían el mismo cofre. A los dos se llegó su casa. Nunca había estado en una casa. Y al primero que le llegó, no le importó. La archivó, la guardó y le dijo a uno de sus hijos: cuidado que no se pierda. Cuidado que no vengan los filisteos y la vuelvan a llevar, o cualquier otro pueblo. Pero en la casa de alguien que empezó a tener de manera diferente, en 3 meses bendijo todo lo que tenía. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el secreto de su bendición? El tema es que uno la tenían ahí escondido, guardado, y decían: no me molestes, no te metas en mi familia, no te metas en mi casa. Pero otra, toda su vida giraba alrededor del arca, porque hicieron un altar con la presencia de Dios. Porque podemos hacer altar para el Facebook. Ponemos frases matadoras, frases que decís: está convertido, pero al rato un desastre con su familia, hasta un desastre porque le ponen like a pecadores, a gente que no cuida la presencia de Dios, que no ama la presencia de Dios. Y si vos le hablas de Dios, se burlan. ¿Por qué a algunos le trae muerte y a otros le trae vida? Porque los que cuidamos la presencia de Dios, nos cuida, nos protege y nos da vida. El diablo se podrá enojar, Dagón se va a querer levantar, pero al amanecer estará con su cuarto partido, con sus manos sin poder tocarnos ni dañarnos. El secreto de la bendición no está en tus capacidades, en lo que vos sepas. No, porque yo sé la Biblia, sí, hasta pueden saber más que yo, un montón. Seguramente tenés capacidades mucho más que yo, pero no es en tu profesión, no es en tu habilidad técnica, no es en los montones de versiculitos que te aprendiste de memoria, no es porque en tu auto está el pescadito, es porque en tu corazón está Jesús y preparaste tu casa para cuidar. Primera de Crónicas 15, escuche, esto es tremendo. Primera de Crónicas 15, 24 dice:
y Sebanías, Josafat, Natanael, Amasai, Zacarías, Benaías y Eliezer, los sacerdotes. Todos estos eran hijos de Obed-edom. Ustedes dicen, ¿para qué leemos todos esos nombres? Eran los hijos de Obed-edom. ¿Saben qué hacían? Todos ellos tocaban la trompeta delante del arca de Dios. Obed-edom y Jeía también eran porteros del arca, donde uno de los padres dijo: a ver vos, Eliezer, vos fíjate a ver qué pasa con el arca, no me molesta a mí, yo tengo otras cosas. Acá había un padre que dijo: chicos, muchachos, todos vamos a estar alrededor del arca, vamos a adorar, vamos a bendecir el nombre de Dios. Acá se va el pecado, acá no entra la inmoralidad, esta es una casa de Dios. Y todos tocaban sus trompetas, adoraban en la presencia de Dios, y él mismo se puso delante. Pero lamentablemente hay padres que no son responsables, no le sirven a Dios, quieren servirle a Dios de cualquier manera y no lo van a hacer, van a tener que sacrificarse. Y si no, creo que hay hijos valientes acá que se van a levantar y van a decir: yo voy a restaurar el arca del pacto, de la presencia de Dios en mi casa. Yo voy a restaurar mi casa. Acá no se juega con la presencia de Dios, acá vamos a estar cuidando alguien tiene que decirme amén. Pero qué fácil que es. Pero acá había un padre que no se levantaba y decía amén por la palabra cuando era líder, Se levanta en todo momento porque él tiene la presencia de Dios. No me levanto porque estoy enojado con los líderes. No. ¿Qué yo haga? Yo voy a seguir adorando a Dios. Yo me voy a seguir levantando. Me van a tener que decir: che, la verdad que la pifiamos, venite. Vení. Vos sos tremendo. Erramos nosotros. Pero no, todos nos dan la razón de que está bien que se haya ido. Lamentablemente, son unos Abinadab. Tienen la presencia de Dios y no la valoran. Pero se lamentan cuando no está. Se lamentan cuando le sacan. Pero gracias a Dios se están levantando unos Obed-edom tremendos aquí, que van a poner a toda su familia a cuidar el arca de Dios. Gracias a eso, 3 meses, 20 años sin nada, sin pena ni gloria, ni sabían, hasta que un rey se levantó y dijo: che, yo leo que en algún lado tiene que estar el arca, como alguien que hace un inventario. ¿Viste cuando vos te acordás de tu Biblia cuando tenés que ir el domingo a la iglesia? El vida abundante. El vida abundante 5 minutos antes de salir. ¿Dónde está el vida? Vos tocaste, yo dejé acá. Mentira, ni sabés dónde dejaste. No sabés, pero tenés que justificar. Yo dejé acá, vos tocaste. Maldecí marido, hijo, a la abuela que ya murió hace. Claro, porque dicen por la abuela, dicen. Escuchen, esto es tremendo. Primera de Crónicas, un poquito más adelante, 26:4, dice: y Obed-edom tuvo hijos. Semaías el primogénito, Josabad el segundo, Joa el tercero, Sacar el cuarto, Natanael el quinto, Amiel el sexto, Isacar el séptimo y Paultai el octavo. Dejó de tener porque se compró una tele. Justo le agarró el Black Friday y aprovechó. 78 cuotas sin interés, sacó Había elecciones también ahí en Israel, justo, no sé qué, había unas elecciones para legisladores, ¿viste? Empezaron a regalar todo y sacó. No tuvo más hijos, el tipo. Hasta 8 llegué, dije. Y ahora ya estaba con Netflix, entonces no puede, no. La mujer era la más feliz porque tenía que andar corriendo. Pero fíjese lo que dice: porque Dios lo había. En ese tiempo, el tener hijos, muchos hijos, era una bendición. El hombre salía como un canchero. Hoy el hombre sale canchero porque ganó Boca, ¿no? Se avergüenza de sus hijos.
No quiere saber nada de su hijo. No le atiende a su hijo. Además, si tiene 8 no sabe ni cómo se llaman. Este tenía 8 y nombre difícil encima. Anga, el primero me puedo aprender, Semaía, después, wow, el segundo. Llamar a tu hermano el cuarto. Yo le pongo número. Pero dice que Dios lo había bendecido. Escuche, lea por favor, busque a Abinadab, no se sabe nada. Porque algunos se conforman. Por lo menos no me maldijo, por lo menos no me mató, por lo menos no pasó nada. Pero no pasó nada, hermano. Para vivir así, lamentándote y quejándote todos los días, prefiero morirme. Literal. Yo quiero ser bendecido. Yo quiero levantarme y estar. Hoy Dios me va a dar otro milagro, porque ese es mi Dios. Vivo en la presencia de Dios. El altar es con vida, con Dios en su presencia. Ahí está Él bendiciéndome, bendiciendo cada uno de mis hijos. Alguien tiene que decirme amén. Pero escuche esto, se pone cada vez más bueno. Dice el 6, y Semaía también a Semaía, o sea, al hijo de Obed-edom, también le nacieron hijos que gobernaban la casa de su padre. No le gobernaba el pecado, no le gobernaban los vicios. A tus hijos le van a gobernar. Ellos van a gobernar la casa de su padre. Le va a gobernar el Espíritu Santo de Dios. Cuando dejes entrar la presencia misma de Dios, el diablo no se meterá en tu casa. El pecado, los vicios no se meterán. ¿Por qué? Porque serán gobernantes del Señor. Alguien tiene que decirme amén. También le nacieron hijos que gobernaban la casa de su padre, porque eran hombres fuertes y valientes. Tremendo. No van a haber debiluchos que quieran abandonar en tu familia, que quieran dejar. Por eso levántate y prepara el altar. Allí es la intimidad con Dios. Que no sea solamente una fotito y cuando vean tu foto vean, che, yo veo, pero hay algo diferente. Esta es una foto, pero sé que ahí hubo muerte, hubo sacrificio, hubo entrega. Esta familia es diferente. No está contando, porque a veces encima cuando venimos a contar los testimonios tenemos que agrandarle un poquito, ¿viste? Y eso no es nada, pastor, te dicen. Y vos decís, bueno, a ver, ¿qué es lo que pasó ahora? Eso no es nada, pastor. No solamente encontré 100 pesos en el suelo, sino que cuando me iba, no andaba el sistema y el colectivero me dijo que suba, nomás sin pagar la sube. Semaía significa Jehová ha oído. Porque Obed-edom sabía que Dios escuchaba sus oraciones porque estaba en la presencia de Dios. Josabed significa Jehová ha dotado. ¿Por qué? Porque Dios le había proveído. Él sabía que Dios no le iba a dejar sin provisión. Esos son los nombres de los hijos de Obed-edom. Joá significa Jehová ha hermanado. Quiere decir que Él ha dado como hermano mayor. Ha levantado a tu familia para ser una familia de líder. Para como ese hermano mayor cuida, protege, acompaña. Eso es lo que sabía Obed-edom que era su casa. Sacar significa recompensado. No hacemos nada de balde. Dios va a recompensar cada obra que hacemos porque estamos sembrando en el reino de los cielos. Natanael significa Dios ha bendecido. Amiel significa gente de Dios. En tu casa nadie se perderá y los que se fueron regresarán. ¿Por qué? Porque es gente consagrada a Dios, entregada a Dios, y sobre ellos no falta ni un solo día oración y clamor de sus padres para que sus hijos vuelvan. No falta ni un día, ni un solo día oración sobre sus padres para que sus padres se levanten como sacerdotes. No falta oración sobre ellos. Y sacar significa levantado por recompensa. Quiere decir doblemente Dios te va a bendecir. Y
Paultai significa laborioso, que es una familia trabajadora, emprendedora, que no se queda, que no está esperando dádivas de un gobierno. Dice: yo voy a salir y voy. Eso fue lo que pasó cuando la presencia de Dios llegó a Obed-edom. David se quiso descartar. David dijo: para mi familia no, mi familia líderes no, mi familia servir no, tenemos muchas ocupaciones, no quiero venir a morir. Pero aquellos que un día decidimos morir, que estamos acá sirviéndole al Señor, que postergamos cualquier cosa con tal de servirle al Señor, estamos acá de pie viendo las bendiciones de Dios, contando las bendiciones de Dios, contando los milagros de Dios y viendo cómo estamos tranquilos y seguros que nuestros hijos vivirán en paz. Y yo decía en estos días, le contaba a alguien, decía: mira, vos sabés que yo en un momento quise llevarles a mi hija, como mi suegro es quinto dan en taekwondo, por eso me porté siempre bien. Quinto dan, cinturón negro, quinto dan. Imagínense que a él le llamaban el Diablo Telechea, buenito no era. Referee internacional. Entonces yo me portaba bien, pero dije yo: mis hijas, algún día alguien se va a querer propasar o va a querer hacerse el vivo. Entonces le voy a enseñar también artes marciales, que se defiendan. Pero nunca las llevé. Y yo hoy entiendo que cuando estamos desprotegidos por Dios, no importan tus capacidades, el diablo se va a meter de alguna manera y te va a hacer daño. Pero cuando está la presencia de Dios, ningún Dagón va a poder estar en pie. Pero no la presencia de Dios para la foto, ¿eh? Entiéndame bien y sea sincero con usted mismo, no conmigo. Entonces no me exijan la foto, sí te vamos a exigir. Entonces no tengo que poner más fotos los lunes, sí tenés que poner. Porque eso es un requisito para que pueda estar la presencia de Dios. Abinadab tuvo el cofre y no pasó nada, porque era para la foto. Pero Obed-edom tenía el mismo cofre y no era para la foto. Estaba la foto, pero esa foto olía a sacrificio. Esa foto olía a entrega. Esa foto olía a presencia de Dios. ¿Por qué? Porque no era la foto. Porque todos sabían que los hijos, que Obed-edom, sus hijos y sus nietos eran hombres esforzados. Fíjese lo que dice Crónicas 26:6 que leímos recién, pero seguimos leyendo. Dice que de la siguiente manera: y a Semaía también le nacieron hijos que gobernaban la casa de su padre. No le gobernaba el pecado, no le gobernaba la flojera, no le gobernaba su cara, gobernaban la casa de su padre porque eran hombres fuertes y valientes. Empezá a profetizar sobre tus hijos, porque esa clase de hijos es lo que vas a tener cuando metas a la presencia de Dios sobre tu. Escuche esto. Sigue diciendo: los hijos de Semaía fueron Odni, Rafael, Obed y el Sabat, y sus hermanos los valientes Eliú y Semaquías. Escuche, todos estos fueron los hijos de Obed-edom. Ellos y sus hijos y sus parientes, o sea, los nietos de él y sus parientes, fueron hombres capaces con fuerzas para el servicio. No va a haber gente que no quiera meterse en el servicio a Dios. No va a haber gente que no quiera trabajar. Acá va a haber gente que se meta porque diga: ahí está mi prosperidad, ahí está mi bendición, ahí está donde Dios. Hey, yo no sé a quién le estoy hablando en esta noche, pero creo que se van a levantar muchas familias como la de Obed-edom. Escuche esto ahí parado. Escuche, todos estos fueron hijos de Obed-edom. Ellos, sus hijos y sus parientes fueron hombres capaces, con fuerzas para el servicio. 72 de Obed-edom. Su tercera generación fue Gibores, es decir, de valientes y hombres de fuerza y valor como de soldado. Tuvieron riqueza, virtud y valor. No solamente Dios te bendice y es un momento de bendición, un momento de estar en su presencia nomás cuando venimos a la iglesia. No, señores, la presencia y el altar va a estar en tu casa y la presencia de Dios se establecerá. Y yo te digo y te declaro:
3 meses donde vas a empezar a ver las bendiciones de Dios sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu economía y sobre tu ministerio. Esto es algo tremendo, poderoso lo que está pasando.